Hola a todos. En primer lugar, recordar de que ya estamos acabando ya estoy acabando con el ciclo de lo que va a ser cambio, o lo mejor dicho, lo que ha sido cambio positivo. Y vamos a ver qué viene después. Entre otras cosas, creo que voy a tocar unos temas de orden militar, debido a que es uno de los temas que también he estudiado durante muchísimo tiempo, porque me gustaban los G.I. Joes. Entonces por eso me gustaron los G.I. Joes. Era un programa de televisión desde décadas atrás. Lo hicieron para vender productos y esos productos eran los muñecos de G.I. Joe y eran de orden militar, ¿no? Claro que se inventan un enemigo y todas esas cosas. Entonces, como me gustaban los tanquecitos y ese tipo de cosas, me puse a investigar desde que tengo, creo que 14 años más o menos, cuestiones militares. Podría mostrarles un montón de libros al respecto. Entonces tal vez toques eso después, en los temas que van a venir después de cambio positivo, que aquí hablamos solamente de la crisis del límite, ¿verdad? Y el tema para hoy es La mano muerta, que es este libro. Vamos a ver cuál es su relación con la crisis del límite y todo lo demás. Y sí, es un aspecto completamente militar, porque creo que es uno de los senderos que más fácilmente se choca con sus límites económicos, técnicos y todo lo demás, ¿no? Porque no es construir aparatos complejos, las cuestiones de la guerra y todo lo demás. Entonces por eso es un tema que se presta mucho para hablar del momento en el que vivimos. Y si tienen tiempo, hablamos de eso. Entonces, 15 minutos. Vuelto. Antes, falta tocar, para clavar el ciclo de cambio positivo, falta tocar unos 6 temas. Luego voy a pasar ciertos temas aquí anotados a otro tipo de videos. Vamos a ver qué tal va. También tengo que comprar un editor y esas cosas. Bueno, entonces vayamos a cuestiones militares en medio de este clima cambiante, el que no sabe si hace frío o hace calor. Entonces por momentos tengo frío y por momentos tengo calor. Ya, bueno. En el año 1941-42, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden a sus aliados, que eran los soviéticos. Los soviéticos fueron aliados de los nazis al principio de la guerra, incluso se parten Polonia. Tras la destrucción de Polonia por los nazis y los soviéticos, deberían haber declarado los poderes aliados que quedaba la guerra a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, pero no se hizo eso. Vaya. Larga historia es esa. Pero el punto es de que cuando los nazis invaden Rusia, la Unión Soviética, a través de lo que era la Operación Barbarroja, que es una brutal, descomunal operación en 3 frentes, una monstruosidad en lo que se refiere a máquinas, o sea, tanques, aviones, todo creo que vendría a ser la acción más ambiciosa del Reich, del Tercer Reich. Bueno, cuando los nazis invaden a los soviéticos, los destrozan sus batallones, sus divisiones, destrozan y ocupan la tierra y en millones y millones y millones de kilómetros cuadrados están retrocediendo las fuerzas soviéticas como pueden, con una resistencia muy fuerte por parte del soldado promedio soviético, que era increíble sus ganas de pelear o todo lo demás. ¿Y qué es lo que está técnicamente, qué es lo que tenemos? Por el lado soviético, tenemos mejores tanques que los alemanes. Los soviéticos tenían 2 tanques, el KB-1 y el T-34, que eran muy superiores a lo que tenían los rusos, los nazis.
Tanto es así que los nazis, cuando capturan un T-34, lo primero que hacen es agarrarlo, enviarlo a Berlín para que lo examinen los principales ingenieros del Tercer Reich. Y lo que descubren es un aparato sumamente efectivo, pero no es, digamos, la gran maravilla técnica. Es muy efectivo, está muy bien pensado, tiene muchas ideas muy interesantes, pero no tiene, digamos, la calidad alemana. Entonces los nazis determinan que tienen que hacer mejores tanques que esos, por Dios. Y ahí lo tenemos la respuesta, que es el Panther y el Tiger o Tiger, que son el tanque Pantera y el tanque Tigre, y que vendrían a ser los equivalentes a los MK, o sea, esa es la clasificación nazi, si no me equivoco, MK3, MK4, y ahí viene el Panther. Entonces debería haber sido MK5, pero lo llamaron Panther, vayan a saber qué razón. Y al otro también lo llamaron Tigre, ¿no? Y ahí ya tiene que ver la idea de utilizar felinos para nombrar a tus animalitos, a tus tanquecitos. Bueno, entonces, cuando los nazis invaden la Unión Soviética, sus tanques son inferiores, pero destrozan a los soviéticos, los destrozan. Entonces hay una guerra de desgaste, una brutal guerra de desgaste, hasta que los soviéticos consiguen rearmarse, remontar sus ejércitos, rearmar sus divisiones, ¿no? Reconstruir todo lo destruido, y comienzan a empujar a los nazis de regreso a Alemania. Es una guerra brutal, brutal. También es brutal el momento de la derrota alemana y todo lo demás. Ahora, cuando los nazis atacan cuando los soviéticos hacen ese contraataque progresivo contra los nazis, sus tanques han dejado de ser los mejores, y los mejores tanques ahora son los nazis, los Pantera, los Tigres, ¿no? Porque si acaso hay un Tigre 2, que es un tanque inconcebible para su época, inconcebible. Y los locos nazis, como realmente estaban tronados, ya estaban planificando el Maus. El Maus, que era un tanque descomunal, 100 y tantas toneladas de peso. Hoy por hoy los tanques tienen 70 toneladas, 60 y algo toneladas, pero un tanque en esa época, 1945, 40 y algo, 44, estar programando un tanque de 100 y tantas toneladas de peso era alguna locura. Bueno, cuando los nazis retroceden, sus tanques son los mejores. O sea, resumen, cuando los nazis atacan, sus tanques son inferiores, pero ganan. Cuando los soviéticos contraatacan y van haciendo retroceder a los nazis, sus tanques son inferiores, pero ganan. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay uno que tiene que ver con el número, o sea, es el gran comentario del dictador soviético, es de Stalin, ¿no? De que los números tienen una calidad en sí misma. Los alemanes estaban buscando responder con la mejor tecnología posible, con unos tanques muy elaborados, el Tigre. El Tigre 1 es precisamente ese desafío de hacer unos tanques súper elaborados, muy muy buenos. Pero los números soviéticos, la lógica de producción en masa del T-34 y todo lo demás, superan de lejos a la tecnología que podían poner los alemanes. Por más que pierden los soviéticos 8-1, por cada tanque que destruían de los nazis, perdían ellos 8, pero igual si tienes 20, 10 tanques, entonces los nazis retroceden y obviamente pierden la guerra. Esa doctrina de que el tanque no tiene que ser de la mejor calidad, sino tiene que ser suficientemente bueno y producirlo en gran cantidad, es parte de la doctrina soviética durante toda la Guerra Fría. Enormes cantidades de tanques
para destruir y deshacer a todo el enemigo. Y en lo que es los años de la Guerra Fría no se aplica jamás. ¿Por qué no se va a aplicar jamás? Porque no hay necesidad de hacer una guerra total. Nunca se presenta. Nunca se presenta una guerra total entre la Unión Soviética y la OTAN, que para eso existía. La OTAN se formó para defender a las democracias de la agresión soviética, porque estaba brutalmente agresivo en todo el mundo. Entonces en todo el resto del mundo se da esa guerra militar, pero nunca se da esa guerra industrial total. Hay varias categorías militares, son 4, y la última categoría es guerra total. Nunca se da. Nunca se da prácticamente. Después de la Segunda Guerra Mundial no vuelve a repetirse. ¿Por qué? Porque no tiene sentido industrial, o sea, no se puede. Literalmente no se puede. La gente... todas las guerras contemporáneas son todo lo contrario de la guerra total. Son guerras, prácticamente guerras civiles, guerras limitadas y todo lo demás. ¿Y qué sucedería si se da? Si se diese, ¿no? Si se diese eso. Bueno, sabemos qué sucedería. Y lo que sucedería es, no sé, un mes de muchos fuegos artificiales, 2, 3 meses, máximo. Máximo, no va más, no llega más. ¿Por qué? Porque el costo del equipo es demasiado grande. Si a los nazis no les sirvió tener un mejor equipo, bueno, después hay una enorme cantidad de mejoras y de todo lo demás. Y durante la guerra del Golfo Pérsico, los estadounidenses, en su invasión a Irak y destrucción, pero de decenas y decenas y decenas de tanques iraquíes, estamos hablando del 91, no pierden ellos por su lado, creo que ni un tanque. Si pierden algún tanque es porque el tanque se pierde, o sea, literalmente se pierde y tienen que decir, estamos aquí, no sabemos dónde, ¿por dónde están ustedes? Y le dan las nuevas coordenadas y el tanque se mueve y regresa con su grupo. Pero fuera de eso, no pudieron hacer nada los iraquíes. Obviamente estamos hablando de un muy mal entrenamiento, pero también estamos hablando de una superioridad técnica que destroza los números. Es una ametralladora para técnicas de guerra de la Primera Guerra Mundial, o sea, es cuando vienen las tropas enemigas y tú con la ametralladora los limpias a todos, o sea, no es algo que se pueda hacer ahora. Entonces eso nos lleva a la conclusión general sobre la guerra total. No se puede. Nuestro tiempo lo que ha mostrado es de que se acabó la posibilidad de retórica militar. Así se acabó, no se puede. No es que no se pueda hacer, o sea, sí se lo ha hecho. ¿A qué me refiero? Los Estados Unidos intentaron con la mejor de las opciones, con la mejor de las intenciones, hacer algo a favor de Afganistán, en contra de lo que es la dictadura, el brutal gobierno totalitario de los talibanes, que era una tontera, Dios mío, es un espanto todo ese tipo de cosas. Y es un espanto siempre hay muchísimo tema. El punto es, los Estados Unidos fueron a Afganistán, nunca se comprometieron completamente con la reestructuración, nunca se comprometieron completamente con la reconstrucción, o sea, del propio gobierno afgano, nunca buscaron una transmisión de valores. O sea, no sabían quiénes eran. O sea, los Estados Unidos van con las mejores intenciones. Bueno, van al resultado de lo que es el 11 de septiembre, ¿verdad? Pero van igual de todas maneras con las mejores intenciones para con sus aliados coyunturales, para con el pueblo afgano, ¿no? Y fracasan. Obviamente, militarmente no hay una inversión total. Y ese es el punto. Lo mismo sucede en Irak, tampoco hay una inversión total, tampoco hay un compromiso total, tampoco te defines quién eres, todo lo demás. Pero igual hay una guerra, igual hay un combate, igual hay un costo. Y ese costo, incluso en esa situación,
es demasiado alto. Es demasiado alto. Y si no lo puede pagar el gobierno de los Estados Unidos, y seamos sinceros, no lo puede pagar porque no tiene dinero. En otras palabras, lo que hay es una brutal y descomunal deuda. Si no lo puede pagar ellos, ¿quién lo puede pagar? Y la respuesta es nadie. Nadie. Y es por eso que se acaba la retórica militar. Así, totalmente, se debería acabar. Lo puedes hacer, como lo está haciendo Arabia Saudita en Yemen. Y la semana pasada, a ver, ¿en qué fecha estamos? A finales de marzo. Estamos, creo que 27, no me acuerdo. Ya. Estamos a finales de marzo. La semana pasada ha habido unos ataques con misiles de los hutíes a los sauditas, a la capital de Riad. En Riad han detenido los misiles. En otras palabras, los sistemas patrios han funcionado y han logrado destrozar los misiles en el aire, pero uno siquiera ha caído sobre Riad. Ya, pero ese es el punto. Está Arabia Saudita peleando contra unos rebeldes en Yemen y no está logrando hacer mucho. Seamos sinceros, los están apaleando. Y el punto es de que están haciendo retórica militar, o sea, con tropas en la mano, con soldados, con tanques, con 180 y tantos mil millones, millardos de dinero gastado comprándole a los estadounidenses armamento, y están fracasando. Como ha fracasado Estados Unidos en Irak, con la mejor de las intenciones, no ha sido una invasión, ha sido la intención, larguísima historia en sí misma, ¿no? Pero el punto es de que hay fracaso militar. Tenemos en Libia, fracaso militar, fracaso del Estado. Tenemos en Siria, los rusos están haciendo lo que pueden, ayudando como pueden. Seamos sinceros, es una salvajada apoyar semejante monstruoso régimen y todo lo demás. Ya. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, entonces es eso, las cuestiones tecnológicas, los costos de los procedimientos involucrados deberían impedir cualquier proyección e idea militar más allá de la retórica. O cualquier intento de resolver algo por vía militar. O sea, no sirve, no se puede, ya no se puede. El costo es demasiado alto. Y vayamos a una idea más rápidamente, que es esta, la de la mano muerta, The Dead Hand. ¿Qué es la de The Dead Hand? Es un proyecto que seguro que está en curso, mejor dicho, que seguro que en este momento está aplicado, que era soviético, ¿no? Soviético. Ahora lo han debido heredar los rusos. ¿Y en qué consistía? Había un empate en lo que se refiere a la capacidad nuclear entre la OTAN y la Unión Soviética y sus aliados. Ese empate nuclear era sobre todo ruso, obviamente. Y los rusos tenían muchísimo miedo a que les destrocen el centro con la tecnología superior estadounidense. Tenían mejores submarinos, mucho más silenciosos, que podrían, ¿no?, ir hasta el Báltico, y del Báltico un misilazo y Moscú, chao. Entonces, ¿qué se les ocurrió para la destrucción sorpresiva del centro? La mano muerta. ¿Qué es la mano muerta? Un sistema de misiles que pregunta al centro si existe. Entonces le pregunta al centro, ¿existes? Y el centro dice sí. Y entonces el misil dice bien. Y le vuelve a preguntar, ¿existe centro? Y el centro le dice sí. Y todo bien. ¿Y qué sucede si hay un ataque sigiloso a Moscú? Entonces el centro desaparece. El misil pregunta, el sistema de misiles, la mano muerta, pregunta, ¿cómo estás? No hay respuesta. Pregunta otra vez, ¿cómo estás? Si no hay respuesta, entonces el misil se sala. El misil es lanzado. El misil de forma automática es lanzado. O sea, no hay nadie que tenga que ordenarle y decir y autorizar nada. El sistema es automático. El misil sale, el sistema de misiles, y cuando sale informa a todos los demás sistemas de misiles nucleares que ha desaparecido el centro.
el centro está muerto, ¿no? El centro está muerto, el centro está muerto. Y entonces salían los misiles soviéticos para vengarse. Eso ya no es teoría militar. Eso es lo que se llama destrucción mutua asegurada, MAD. No tiene sentido militar, porque es una venganza. Literalmente me han destrozado y me vengo. Eso ya es completamente ilógico desde un punto de vista cultural, militar, de toda la cultura que hemos tenido sobre ese tema durante todos los existencia humana. Ya no sirve, ya no funciona, ya no se puede pensar de esa manera. Dicho eso, es una magnífica noticia la voluntad de Corea del Norte de planificar una desnuclearización. Yo estoy muy optimista al respecto, creo que han funcionado las acciones de Donald Trump de ponerle algo de mano dura a este pobrecito loco de los cohetes. Bueno, entonces por hoy acabamos ahí, espero que haya sido siquiera algo que no conocían antes. Muchísimas gracias por su atención.